ser exacto. ¿Ya? Porque el único recurso no renovable es el tiempo. Bien, en primer lugar un cordial saludo a Juan Carlos, Adriana, y una alegría de estar acá con colegas de toda América Latina. Para mí es una enorme complacencia y felicidad estar con ustedes. Yo quisiera empezar esta conversación sobre Amazonía en los medios de comunicación señalando de que voy a hablar básicamente sobre el Perú, los medios de comunicación. Pero algunas extrapolaciones se pueden hacer al resto de América Latina y la cuenca amazónica. De estas conclusiones y observaciones a las que yo voy a llegar. Quiero empezar señalando que hace un año hice un viaje desde la boca del Amazonas, Marayó, desde Belén do Pará, luego Manaus, hasta Iquitos. Y hace algunas semanas acabo de hacer un viaje desde Leticia a Iquitos, 800 kilómetros. Realmente la impresión que yo tengo, y he escrito varias crónicas sobre eso, que la Amazonía, el Amazonas es una anaconda enloquecida. Imagínense una anaconda enloquecida, un río de 7.000 kilómetros cuadrados, 1.100 tributarios, tiene el 46% del agua de todos los ríos del planeta, entre el 15 al 20% del agua no contaminada, y 275.000 metros cúbicos por segundo es el flujo hacia el Atlántico. Pero en la sequía que menciona Juan Carlos, y se hizo una medición en Óbidos, en Brasil, y el río había descendido su flujo a 222.000 metros cúbicos por segundo. Los impactos de esta disminución de esta anaconda enloquecida son increíbles. Solamente les voy a dar un ejemplo. Conversé la semana pasada, hace 2 días, con el jefe del Instituto Agrario de Innovación Agraria de Iquitos, Ítalo Cardama, y me decía que como las aguas del Amazonas todavía están altas en este mes, las siembras no se han podido hacer. En mayo todavía el agua estaba arriba, era creciente, y los pueblos a lo largo del Amazonas estaban inundados. Y a fines de mayo los agricultores siembran arroz, maíz, maní, etc. Y ahora han tenido que sembrar en julio, cuando se recalienta el clima y hay un virus. Y Ítalo Cardama decía que más o menos el 40 al 50% de la agricultura, de la producción agrícola de Loreto, la Baja Amazonía peruana, va a desaparecer. No les sigo contando los otros impactos concretos. Ya Jorge Álvarez les ha dicho, también Juan Carlos, por ejemplo, ahora los bofedales donde toman agua los camellos sudamericanos están secos debido al deshielo, ¿no es cierto? 25% de los nevados han desaparecido en el Perú. Y estoy pensando en el Himalaya, que también el 25% ha desaparecido, y el Himalaya alimenta la represa la Tres Gargantas de China, que es la más grande del mundo, 60.000 megavatios. En 25 años no tendrá agua el Yangtze. Y los geopolíticos dicen que habrá millones de chinos invadiendo Colombia, Brasil, el Perú y todo el mundo. Bien, cuando uno habla de la Amazonía, habla de un mundo desmesurado, un mundo así inimaginable. Y esta desmesura, este universo extraordinario de pótamos, de bosques, ha generado a lo largo de los siglos un mundo de utopías occidentales y utopías indígenas. Por ejemplo, la utopía del Dorado, ¿no? Con Pedro de Ursúa, ¿no? Y Lope de Aguirre buscando los tesoros.
en el siglo XVI-XVII a lo largo y ancho de la Amazonía. La utopía de Tomás Moro. Tomás Moro se inspiró para su libro Utopía en 1516, viendo una comunidad en una isla brasileña. Y esa observación le llevó a escribir este libro, que fue un parteaguas en la experiencia utópica de Occidente. Recuerdan ustedes que Tomás Moro leyó el informe de Américo Vespuccio, el geógrafo de Colombo. Luego en el Perú hay una versión utópica de Antonio León Pinelo, un académico que vivió en el siglo XVII, que describió con todas las coordenadas, las señales, los datos, describió el jardín del Edén en lo que es ahora el Pacaya Samiria, en un triángulo fluvial entre el Ucayali y el Marañón. Los indígenas no se han quedado atrás. Los indígenas, los tucanos del Baués colombiano, tienen una utopía que yo llamo la noche de la hormiga. Dos personajes son enviados por el Dios para ir en busca de un paraíso, y el Dios les da una bolsa, exactamente como la caja de Pandora, y empiezan el viaje. Para ese entonces no había noche, sino día en el universo. Pero la mujer, igual, las mujeres son muy curiosas, finalmente lo obliga al hombre a abrir la bolsa, y de la bolsa salen millones de hormigas y oscurecen el planeta. Y ahora están avanzando. Es una metáfora del hombre occidental, es una metáfora del siglo XXI. Estamos avanzando a oscuras. No hay paradigmas, no hay utopías en el siglo XXI. La utopía es de los tucanos del Baués, de la noche de la hormiga. Luego tiene la utopía de los tupí guaraníes, o sea, los actuales Cucama, Cucamiria, que son que es una de las civilizaciones indígenas más influyentes a lo largo de los siglos en la Amazonía. Una de las estudiosas de la arqueología y la antropología amazónica, Betty Meyer, si ustedes han leído seguramente el París Ilusorio, habla de esta utopía de la tierra sin mar. Todas estas versiones utópicas, occidentales e indígenas, las políticas que se han ejecutado, los abandonos de los estados. El Perú, por ejemplo, ha vivido a espaldas de la Amazonía durante muchos siglos. Han creado en el imaginario peruano, limeño, peruano en general, visiones absolutamente extrañas. Por ejemplo, en América Latina en general, en la cuenca amazónica, que la Amazonía es el paraíso del diablo. ¿Recuerdan ustedes el libro Handenburg, ¿no?, de uno de los que acusaron a Arana, un agente norteamericano que publicó un libro que se llama El paraíso del diablo? A propósito, me estaba preguntando Mario Vargas Llosa, cuando estaba escribiendo su libro El sueño del Celta, me buscó para una entrevista, quería información, y me preguntó datos sobre Juan Saldaya Roca, un periodista que hizo una tremenda campaña contra Arana, el rey del caucho. Y yo le pregunté, bueno, tú, me dijo, yo quisiera saber, leer la sanción de la FELP. Yo le dije, ¿tú cuántos ejemplares de la sanción de la FELP has leído? Bueno, he leído uno, porque no he encontrado más. Tengo un equipo buscando en todos los archivos de Lima la versión, 2 ejemplares de la sanción de la FELP. Yo he leído todo, le dije. ¿Pero cómo?, me dijo. Estaba asombrado. En Oxford, pues, en Inglaterra, donde tú vas cada rato a dictar clases, les recuerdo, la mayor documentación del eco del caucho, 13.000 documentos, está en el archivo Bodley, en Oxford. Les recomiendo que lo revisen. 13.000 documentos sobre el ciclo más violento de la Amazonía peruana. Entonces, esta realidad desmesurada, utópica, ha generado estas visiones: infierno verde, paraíso del diablo, lugares de colonización para la salvación de los pueblos,
tierra de provisión, pero al mismo tiempo versiones exotistas, tremendistas, utópicas, racistas, sangrientas, extrañas, paranoicas. Cuando ustedes leen los libros y los artículos de prensa en los últimos 200 años, en cualquier país, Colombia, el Perú, Brasil, van a encontrar estas visiones. Y esas visiones siguen siendo casi iguales ahora, sobre todo cuando se escriben sobre pueblos indígenas. Cuando, por ejemplo, hace 20 años, una minera, la Shell, entró a la zona del Madre de Dios, entraron a un territorio de pueblos no contactados. A propósito, los únicos no contactados ahora son los políticos. Y entraron, y los no contactados, al verse invadidos en sus pueblos, en sus casas, tiraron sus flechas a los petroleros de la Shell, y murieron por efecto de ese ataque a algunos mineros, petroleros de la empresa. La prensa, al día siguiente, pueden mirar ustedes, salvajes, primitivos, atacan al desarrollo. Y ese discurso es actual, político. ¿Qué cosa ha dicho el presidente Alan García sobre los indígenas? Perro del hortelano, ciudadano de tercera categoría. El presidente Humala acaba de decir que no hay contactados, que las comunidades indígenas han surgido en la reforma agraria, y ignora totalmente el origen ancestral de los años. Pero no es ignorancia, no es ignorancia. Dice eso para excluir a los pueblos campesinos de la consulta previa, por supuesto, está clarísimo, claro. Y el ministro de Energía y Minas, que es un no contactado de la realidad peruana, ha dicho que no hay contactados en la reserva territorial Cugapagori-Nanti-Nahua. Evidentemente está haciendo de abogado de la Turpetro, ¿es cierto? Entonces, esos discursos no son discursos que han pasado de moda, son absolutamente actuales. Los jíbaros, por ejemplo, eran reductores de cabezas. Hoy día ya no reducen y están desocupados, porque no hay cabezas que reducir en el Perú, sobre todo en el Congreso. ¿Y cuál ha sido la actitud del Estado peruano frente a la Amazonía? Ya he dicho, la actitud del Estado peruano frente a la Amazonía, de repente voy a dar un paso en falso, no sería el primero que doy. La actitud del Estado peruano con relación a la Amazonía, he dicho, ha sido un Estado que ha vivido a espaldas de la realidad. Pero fíjense, a espaldas de la realidad, pero desde el año 1821 hasta 1990, el Estado peruano, no lo van a creer, ha dado 18.000 leyes para el desarrollo de la Amazonía, un bosque amazónico de leyes. No lo pueden creer, pero revisen las leyes. Como dice el recopilador Francisco Bayón, leyes sonambúlicas, leyes inexactas, cargadas de ignorancia, pero en el fondo representaban los intereses de los grupos de poder que controlaban el Estado. Por ejemplo, la ley 1220 dada en el gobierno de Leguía en 1909. Les daría una copia de esa ley. En esa ley no hay ninguna referencia a los pueblos indígenas. O sea, la selva está vacía. La selva está vacía. Pero, ojo, usted dirá, bueno, en 1909, pero también el presidente García ha dicho que la selva peruana, para aplicar las normas recientes, para aplicar el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, ha dicho que, bueno, los indígenas son ciudadanos de tercera clase y sus territorios son territorios abandonados, inútiles, no generan un desarrollo, por lo tanto hay que trasladarles a las grandes empresas. Eso lo ha dicho, está escrito en el comercio. Por lo tanto, no estoy inventando ninguna ofensa contra el estimado presidente.
expresidente. Bueno, la prista le dice presidente. También a Toledo le dice presidente. ¿Y cuál ha sido el rol de la prensa en este escenario? ¿Cuál ha sido? El primer escándalo mediático que ha habido en América Latina en relación a la Amazonía ocurrió en la época del caucho, ¿no? Ustedes saben que una pugna entre los tres países, entre Colombia, el Perú, bueno, y Gran Bretaña. Este es un asunto geopolítico. En el sueño del Celta, Mario Vargas Llosa oculta este factor geopolítico. Entonces, Inglaterra envió agentes operadores a la Amazonía, incluyendo a su cónsul Roy Casement, al irlandés, cónsul en Manaus, y luego vino Roy Casement a Iquitos a hacer una investigación, vino también Hindenburg y otros más, y como resultado de eso se acumularon esas 13.000 documentos que están en Bodley, en el archivo de Oxford. Y el periódico Track y otras revistas más iniciaron un escándalo que derrumbó el ciclo cauchero en toda la cuenca amazónica. Estoy hablando de Perú, Bolivia, Brasil, etc. Tanto es así que Belén do Pará era el puerto fluvial más grande del mundo y se convirtió en un cementerio después de la debacle del caucho. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque Inglaterra se había llevado 70.000 semillas de caucho en el 1874 a través de un agente, y este caucho fue llevado primero a Londres, a Kew Garden y luego a las colonias de Asia. Cuando este germoplasma empezó a producir, Inglaterra atacó Arana, toda la empresa cauchera de la Amazonía, para ocupar con su producción el mercado mundial. O sea, fue una operación geoeconómica, geopolítica, clarísima. Bien, ese era el primer escándalo donde intervino la prensa internacional y también la prensa peruana y latinoamericana. Yo quiero terminar esta reflexión señalando lo siguiente. La Amazonía es un espacio estratégico ahora. Nunca lo ha sido como ahora. En el siglo XIX y principio del XX, con el Via Brasiliensis del caucho, en momentos de la Segunda Revolución Industrial, la Amazonía pasó a ser un espacio estratégico para el suministro de caucho, que es un producto, un commodity, un recurso natural importante para ese periodo de la historia humana. Hoy en día la Amazonía no solamente tiene caucho, solamente en el Perú hay 5 millones de hectáreas de caucho. Lo hay en Brasil, hay sembríos en Brasil también, sembríos de caucho en Brasil y en otros países. Pero hoy en día la Amazonía tiene agua, la Amazonía tiene metales estratégicos, la Amazonía tiene biodiversidad, la Amazonía tiene saberes y conocimientos indígenas. O sea, hoy día la Amazonía es un espacio geoestratégico, geoeconómico, como nunca ha tenido. Y en esta crisis económica mundial, donde, como ustedes saben, en 1990 los economistas, los gurúes como Samuel Huntington o como Francis Fukuyama decían que habíamos llegado al fin de la historia, que a partir de esa fecha iba a reinar por séculos y florón la economía capitalista, y teníamos una economía desmaterializada, una economía de servicios. Hoy en día, o sea, 20 años después de esa utopía, de esa profecía, la economía mundial se derrumbó y hoy en día la economía mundial es una economía básicamente extractiva. Y hay un proceso de neolatifundización planetaria. Hay un proceso de concentración de la riqueza. 4 empresas, Cargill, Monsanto y otras 2 más, controlan el 80% de la producción alimentaria mundial. En el Perú
ese proceso de la neolatifundización sigue su curso. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en el Pedro Velasco de la reforma agraria. Ustedes dirán, este es un dinosaurio de viejo ya. No, mucho cuidado. El cabello blanco no es vejez, es sabiduría. Y no estoy subido de peso, estoy guardando pan para mayo. Bien, durante la reforma agraria, escuchen esta cifra, el 3% de propietarios, el 4% de propietarios tenían el 70% de las mejores tierras en el Perú. Hoy en día, el 3% tiene el 80% de las mejores tierras en el Perú. Una sola empresa, Leche Gloria, que los demás tienen 80.000 hectáreas en la costa. Y en la selva hay un proceso de neolatifundización de la mano de los grandes propietarios, el grupo Romero, por ejemplo, que se está poniendo de bosques en la Amazonía. Entonces, este proceso, lógicamente, atenta básicamente contra los pueblos indígenas. O sea, la gran tragedia que hubo el 5 de junio de 1989 en 97 en el Perú fue el resultado de esta resistencia de los pueblos indígenas. No fue una guerra de civilizaciones, como dice Huntington, fue una guerra económica. Ellos estaban resistiendo frente a esta corporatización, esta neolatifundización de la Amazonía. Entonces hoy en día, vuelvo a decir, la Amazonía es un espacio estratégico. Y en este periodo, además de concentración de la propiedad de la tierra, la concentración agroalimentaria, la concentración de la producción de consumo, lamentablemente los holdings periodísticos controlan la opinión pública en el mundo. Hoy en día, como ustedes saben, han leído varios informes, hay una crisis en la prensa mundial. Y esta crisis, bueno, ya saben, el Washington Post ha sido comprado por Carlos Slim Eliú. Y la prensa norteamericana, la más poderosa, ha perdido 10 millones de lectores. Y las dos causas son así. Primera causa, la gran prensa no defiende los intereses de los pobres, del ambiente, de la naturaleza, defiende los intereses de los poderes fácticos. Voy a hablar del comercio. El comercio es el mayor holding que hay en el Perú. El comercio defiende a Gran Chile, defiende a Graña Montero y otras empresas más. Y entonces, en México, ¿no? Los Escarga Gallán y Carlos Guerrero controlan los medios. En España los polacos, o sea, a donde van ustedes ven ese control de los medios. Entonces hoy en día, la libertad de prensa, la libertad de opinión es bien difícil. En esta situación, en el caso de la Amazonía, en el caso del Perú y la cuenca amazónica, los periodistas tienen una enorme obligación. Tienen la obligación de ser independientes cada día, de buscar alternativas de independencia, de objetividad. ¿Por qué? Porque tienen que crear una conciencia en la gente. El gran novelista y poeta Octavio Paz decía que una de las mayores herramientas de la modernidad es la conciencia y la crítica. Entonces necesitamos tener conciencia crítica ahora. Necesitamos hacer profundas investigaciones. Necesitamos conocer a fondo la realidad. Y quiero terminar esta reflexión señalando de que sí estamos frente a una nueva utopía. La utopía mesiánico-milenarista del medioevo, una utopía teocéntrica, se derrumbó con el iluminismo, con la ilustración. La utopía marxista se derrumbó también. La utopía capitalista tardía que anunciaba Fukuyama y Huntington y otros más, se ha derrumbado. ¿Cuál es la utopía que alumbra, que impulsa la lucha de los pueblos ahora? La utopía indígena. La utopía indígena. Porque para Occidente, por ejemplo, ¿cuál es la concepción que tiene Occidente sobre la naturaleza? Estamos hablando de cambio climático. Para Occidente, desde la época de Aristóteles, desde la época de Sócrates,
pasando por Bacon, que era el padre de la ciencia moderna, pasando por Descartes y por todos los economistas del siglo XXI, neoliberales, la naturaleza es un bien de renta, un bien transable, es un producto, un bien material que hay que, recuerden lo que decía Bacon, a la naturaleza hay que someterla, dominarla, controlarla, saquearla. Eso decía Bacon, el padre de la ciencia occidental, en 1516. Y eso es lo que está haciendo Occidente con la naturaleza. Y el resultado de esta crisis es esa concepción sobre la naturaleza. ¿Y cuál es la concepción indígena? Para la concepción indígena, la naturaleza es la madre, con la que hay que coexistir, respetarla, tratarla bien, amarla. Además, en la concepción indígena no hay el concepto de acumulación que hoy en día lleva al desastre por la angurria de las empresas. Hay la concepción de la reciprocidad, lo que yo tengo lo comparto con mi vecino. Y esa reciprocidad no es material, es conocéntrica. Reciprocidad con los bienes materiales, reciprocidad con los animales, con la atmósfera, con todo el cosmos. Es un concepto integral de reciprocidad y la espiritualidad. Entonces, termino, antes que me saque la tarjeta roja, termino señalando que Lyotard, el padre de la posmodernidad, Francis Lyotard, dice: si el hombre quiere salvarse del desastre en el siglo XXI, tiene que rearticular su relación con la naturaleza. Y la rearticulación con la naturaleza implica volver a ser indígena. Yo sé que ustedes no quieren ser indígenas. Yo sí. Entonces, ¿qué? Animista y panteísta. O sea, que la naturaleza esté dentro de nosotros, ¿no? Y nosotros dentro de la naturaleza. Una concepción animista y panteísta como tienen los indígenas. Esa es la nueva utopía en el siglo XXI. Una utopía que se instala en medio de ese desastre ambiental que es producto del modelo. Hay que repensar el modelo. El modelo que tiene el Perú, por ejemplo, es un modelo primario exportador. El Perú está creciendo 10 años y lo único que invierte son obras. En educación estamos en el último lugar en América Latina. En salud en el último lugar. En ciencia y tecnología en el último lugar. Es decir, cuando pase esta burbuja de precios internacionales de los minerales, este país volverá otra vez a la pobreza como siempre. Los únicos países que han salido de la riqueza en el siglo XXI son países que han invertido en educación, salud y ciencia y tecnología. Por lo tanto, les invito a sumarse a esta construcción de una nueva utopía social. Ustedes, como colegas, como periodistas brillantes, están en la obligación y lo pueden hacer. Muchas gracias.